Eran las 4:30 de la madrugada cuando María Santos terminó de limpiar el último piso del edificio empresarial más lujoso del centro de la ciudad. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro, guardaron los productos de limpieza en el carrito, mientras sus pies hinchados dentro de zapatos gastados le recordaban las 12 horas que llevaba trabajando sin descanso. En los 45 años, María había aprendido que la vida no regala nada, pero tampoco había perdido esa chispa de bondad que la caracterizaba desde niña. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del edificio, creando un sonido hipnótico que acompañó a María mientras esperaba el ascensor. Su uniforme azul claro estaba manchado, su cabello recogido en una cola de caballo despeinada, pero sus ojos marrones aún brillaban con esa calidez que había conquistado el corazón de su difunto esposo años atrás. Vivía sola, en un pequeño barraco en las afueras de la ciudad, en una favela donde cada día era una lucha por sobrevivir, pero donde también había aprendido que la solidaridad entre vecinos era lo único que realmente importaba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, María sintió el frío de la madrugada colándose por las rendijas del edificio. Se ajustó su chaqueta delgada y suspiró. Todavía tenía que caminar 15 minutos bajo la lluvia hasta la parada del autobús. Luego otros 40 minutos de viaje hasta llegar a casa. Era la rutina de siempre, la misma que repetía de lunes a sábado desde hacía más de 10 años. Pero esa madrugada, algo iba a cambiar para siempre la vida de María Santos. Cuando empujó la puerta principal del edificio, el viento helado la golpeó en el rostro. La lluvia caía con tal intensidad que apenas podía ver unos metros adelante. Se dirigió hacia la parada del autobús, caminando pegada a los edificios para protegerse un poco del temporal. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, pensó que era el viento silbando entre los edificios, pero después se dio cuenta de que era algo diferente. Era un llanto débil, desesperado, que parecía salir de algún lugar muy cercano. María se detuvo en seco. Sus instintos maternales, dormidos desde que perdió a su único hijo en un accidente años atrás, despertaron de inmediato. Siguió el sonido, que parecía provenir de un callejón lateral del edificio donde trabajaba. Entre los contenedores de basura y las cajas de cartón empapadas por la lluvia, encontró algo que le heló la sangre. Una caja de cartón grande, casi completamente destruida por el agua, se movía ligeramente. El llanto venía de ahí. María se acercó con el corazón latiéndole a 1000 por hora, temiendo lo que podría encontrar. Cuando apartó los pedazos de cartón mojado que servían como tapa improvisada, su mundo se detuvo por completo. 3 bebés recién nacidos, probablemente de pocos días de vida, lloraban débilmente dentro de la caja. Estaban envueltos en mantas empapadas, sus pequeños cuerpos temblando de frío, sus labios comenzando a adquirir un tono azulado preocupante. Eran trillizos, 2 niñas y un niño, tan pequeños y frágiles que parecían muñecos de porcelana a punto de romperse. María no lo pensó ni un segundo. Sin importarle que su ropa se empapara aún más, recogió a los 3 bebés entre sus brazos, acunándolos contra su pecho para darles el calor de su cuerpo. Los pequeños continuaron llorando, pero ahora era un llanto más fuerte, como si sintieran que alguien los había encontrado, que ya no estaban abandonados a su suerte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María, mezclándose con la lluvia. No podía entender cómo alguien había sido capaz de abandonar a 3 criaturas indefensas de esa manera. ¿Qué desesperación había llevado a una madre a tomar semejante decisión? ¿Cómo había llegado a esa situación tan extrema? Pero no era momento para preguntas. Los bebés necesitaban ayuda urgente. María miró a su alrededor, buscando alguna solución. No tenía dinero para un taxi. El autobús no llegaría hasta dentro de 1 hora, y caminar hasta el hospital más cercano con 3 recién nacidos bajo la lluvia era impensable.
Fue entonces cuando recordó que en el edificio donde trabajaba había un sistema de seguridad las 24 horas. Corrió de vuelta a la entrada principal, cargando a los 3 bebés como pudo. Golpeó el cristal con desesperación hasta que apareció Rodrigo, el guardia de seguridad nocturno, un hombre mayor que conocía a María desde hacía años. «Rodrigo, por favor, ábrenos. ¡Es una emergencia!», gritó María desde afuera con los bebés llorando en sus brazos. Rodrigo abrió inmediatamente y cuando vio la escena, sus ojos se llenaron de asombro y preocupación. «Dios mío, María, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste esos bebés?» «Los encontré abandonados allá afuera», explicó María entre sollozos. «Están helados, necesitan ir al hospital ahora mismo. ¿Puedes llamar a una ambulancia?». Rodrigo no dudó ni un instante. Mientras marcaba el número de emergencias, ayudó a María a entrar al edificio y la llevó hasta la oficina de seguridad donde había calefacción. María se sentó en una silla, meciendo suavemente a los 3 bebés, cantándoles en voz baja como si fueran suyos. «La ambulancia llegará en 10 minutos», anunció Rodrigo. «María, esto va a traer problemas. Van a hacer preguntas. Van a querer saber exactamente qué pasó». María asintió, pero en ese momento no le importaba nada más que el bienestar de esas 3 pequeñas vidas que temblaban en sus brazos. Uno de los bebés, la niña más pequeña, había dejado de llorar y la miraba con unos ojos enormes y brillantes, como si ya supiera que había encontrado a alguien que la protegería. Lo que María no sabía era que las cámaras de seguridad del edificio habían grabado cada segundo desde el momento en que encontró a los bebés. Y lo que tampoco sabía era que esas grabaciones iban a cambiar no solo su vida, sino también la del hombre más poderoso e influyente de toda la ciudad, Eduardo Méndez. De 52 años, era el dueño de ese edificio y de una de las empresas más grandes del país. Un hombre que había construido su fortuna a base de decisiones frías y calculadas, sin dejar espacio para los sentimientos o la compasión. Un hombre que había perdido la fe en la humanidad después de un divorcio que le había costado no solo la mitad de su fortuna, sino también la relación con su único hijo. Esa madrugada, Eduardo estaba en su oficina del piso 35. Trabajando como siempre hasta muy tarde, cuando recibió la llamada de Rodrigo, informándole sobre el incidente en la entrada del edificio. Eduardo colgó el teléfono con expresión molesta. Lo último que necesitaba era que algún escándalo manchara la reputación de su empresa. En pocas horas tendría una reunión crucial con inversionistas japoneses y cualquier publicidad negativa podría arruinar meses de negociaciones. Se puso su traje de $2,000, ajustó su corbata italiana y decidió ir personalmente a resolver la situación antes de que se saliera de control. Durante el viaje en su Mercedes-Benz hasta el hospital, Eduardo no dejaba de pensar en las posibles consecuencias legales. ¿Y si alguien acusaba a su empresa de negligencia? ¿Y si los medios de comunicación se enteraban? Su mente fría y calculadora ya estaba diseñando una estrategia para minimizar los daños, tal vez ofreciendo dinero a la mujer para que mantuviera silencio sobre dónde exactamente había encontrado a los bebés, pero cuando llegó al hospital y vio la escena que se desarrollaba en la sala de emergencias pediátricas, algo dentro de su pecho se movió de una manera que no había experimentado en años. María estaba sentada en una silla de plástico barata, con su uniforme de trabajo todavía húmedo, sosteniendo a uno de los bebés contra su pecho, mientras las enfermeras examinaban a los otros 2. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero en su rostro había una expresión de paz y determinación que Eduardo no pudo ignorar. La mujer cantaba suavemente una canción de cuna, y el bebé en sus brazos había dejado de llorar, como si hubiera encontrado exactamente donde pertenecía. «Disculpe, ¿es usted la persona que encontró a los bebés?», me preguntó Eduardo, acercándose con su actitud empresarial habitual.
María levantó la vista y se encontró con un hombre alto, de cabello canoso perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Sus ojos azules la estudiaron con frialdad, pero había algo más, algo que no podía identificar completamente. Sí, soy María Santos. Trabajo limpiando su edificio, respondió ella con voz suave pero firme. ¿Usted es? Eduardo Méndez, el propietario, se presentó él, manteniendo cierta distancia. Necesito saber exactamente qué pasó. Esto podría tener implicaciones legales para mi empresa. María lo miró durante unos segundos antes de responder. Había algo en la actitud de ese hombre que la molestaba. No la falta de cortesía, sino la frialdad con la que hablaba de una situación que involucraba a 3 bebés casi muertos de frío. Lo que pasó, dijo María con una firmeza que sorprendió incluso a Eduardo, es que 3 criaturas indefensas fueron abandonadas como basura, y por casualidad yo las encontré. No sé qué implicaciones legales pueda tener eso para su empresa, señor Méndez, pero sé que estas 3 vidas son lo único que importa ahora mismo. Eduardo se quedó callado. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, especialmente alguien de clase social tan diferente a la suya. Pero antes de que pudiera responder, apareció la doctora Hernández, la pediatra de turno. Señora Santos, necesito hablar con usted, dijo la doctora, lanzando una mirada curiosa hacia Eduardo. Los bebés están estables por ahora, pero necesitamos información. ¿Tiene alguna idea de quién puede ser la madre? María negó con la cabeza. Los encontré en una caja de cartón, doctora. No había ninguna nota, nada que pudiera dar alguna pista. Entiendo, murmuró la doctora tomando notas. Desafortunadamente, tendremos que contactar a los servicios sociales. Casos como este. Bueno, normalmente los bebés terminan en diferentes hogares adoptivos. Es muy difícil encontrar familias dispuestas a adoptar 3 bebés a la vez. El corazón de María se hundió. Durante las últimas horas, algo había despertado en su interior. Algo que creía haber perdido para siempre después de la muerte de su hijo. Mirando a esos 3 pequeños seres, había sentido nuevamente ese instinto maternal que la había definido durante tantos años. Doctora, dijo María con voz temblorosa, yo podría cuidarlos. Sé que no tengo mucho dinero, pero tengo mucho amor para dar. La doctora suspiró comprensivamente. Señora Santos, entiendo sus sentimientos, pero cuidar de 3 recién nacidos requiere recursos económicos importantes. Fórmula especial, pañales, medicamentos, visitas médicas regulares. Además, necesitaría un hogar adecuado, estabilidad financiera. Eduardo observaba la conversación en silencio, pero algo extraño estaba sucediendo en su interior. Viendo la desesperación en los ojos de María, recordó sus propios sentimientos cuando perdió la custodia de su hijo. Recordó esa sensación de impotencia, de saber que el dinero y el poder no siempre pueden comprar lo más importante, el derecho a amar y ser amado. ¿Cuánto costaría? Usted preguntó Eduardo de repente, sorprendiendo a ambas mujeres. Perdón, dijo la doctora, confundida. Pregunto cuánto costaría mantener a 3 bebés durante los primeros meses. Fórmula, medicamentos, todo lo necesario. María lo miró con desconfianza. Señor Méndez, no necesito su caridad. No es caridad, respondió Eduardo, aunque él mismo no estaba completamente seguro de por qué estaba haciendo esa oferta. Es responsabilidad social. Los bebés fueron encontrados en la propiedad de mi empresa. La doctora los miró a ambos con expresión de incredulidad. Bueno, estimativamente, estaríamos hablando de unos $2,000 mensuales para cubrir todas las necesidades básicas de 3 recién nacidos. Eduardo asintió como si fuera una cantidad insignificante, lo cual efectivamente era para él. Perfecto. Yo me haré cargo de esos gastos. No, dijo María firmemente. No acepto dinero de usted. Eduardo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que rechazaran su ayuda financiera.
En su mundo, el dinero solucionaba todos los problemas. ¿Por qué no? Le estoy ofreciendo la oportunidad de cuidar de esos bebés. Porque no lo conozco, respondió María, porque no sé cuáles son sus verdaderas intenciones. Y porque he aprendido que cuando alguien muy rico ofrece ayuda sin motivo aparente, siempre hay algo más detrás. Sus palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. Era cierto que sus motivos no eran completamente altruistas. Parte de él solo quería resolver el problema rápidamente para evitar complicaciones legales. Pero había algo más, algo que no podía explicar ni siquiera a sí mismo. En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar. Sin pensarlo, María se levantó inmediatamente y se acercó a la cuna donde estaba la pequeña. La tomó en brazos con una naturalidad que hizo que Eduardo recordara a su ex esposa cuando su hijo era bebé, antes de que todo se volviera amargo y complicado. «Tranquila, mi amor», murmuró María, meciendo suavemente a la bebé. «Ya pasó el susto. Ya no estás sola». Eduardo observó la escena y sintió algo que no había experimentado en años: envidia. No envidia por el dinero o el poder, sino envidia por esa capacidad natural de dar amor incondicional, esa facilidad para conectar emocionalmente con otro ser humano. Fue entonces cuando llegó la trabajadora social, una mujer seria de mediana edad que traía una carpeta llena de formularios y procedimientos legales que amenazaban con separar a los tres hermanos para siempre. La señora Ramírez, trabajadora social con 20 años de experiencia, entró a la sala con la eficiencia fría que caracterizaba su trabajo. Había visto cientos de casos similares y sabía exactamente cuál era el protocolo a seguir. 3 bebés abandonados significaban 3 casos separados, 3 familias adoptivas diferentes, 3 expedientes que cerrar lo más rápido posible. «Buenos días», dijo dirigiéndose principalmente a la doctora. «Vengo por el caso de los trillizos abandonados. Ya tengo 3 familias preseleccionadas que están dispuestas a adoptar». María sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «Espere, por favor. ¿Van a separar a los bebés?» «Señora, entiendo su preocupación, pero la realidad es que es extremadamente difícil encontrar una familia dispuesta a adoptar 3 bebés simultáneamente. Tenemos familias excelentes, con recursos económicos estables, que pueden ofrecer un futuro próspero a cada uno de estos niños». «Pero son hermanos», insistió María con lágrimas en los ojos. «Nacieron juntos, se necesitan mutuamente. ¿Cómo pueden separarlos así?» La señora Ramírez suspiró con paciencia profesional. «Señora Santos, según me han informado, usted es una mujer soltera, con recursos económicos limitados, que vive en una zona marginal de la ciudad. Por más buenas que sean sus intenciones, no está en condiciones de brindar el cuidado adecuado a 3 recién nacidos». Eduardo, que había permanecido callado durante la conversación, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: indignación. No por él, sino por otra persona. Viendo la desesperación en el rostro de María, recordó su propia impotencia cuando los abogados de su exesposa usaron argumentos similares para quitarle la custodia de su hijo. «Disculpe», intervino Eduardo con esa voz autoritaria que usaba en las salas de juntas. «¿Quién decide exactamente qué constituye un hogar adecuado?» La trabajadora social se volteó hacia él, notando por primera vez su presencia. Su traje costoso y su aire de autoridad la pusieron inmediatamente en alerta. «¿Y usted es?» «Eduardo Méndez, propietario del edificio donde fueron encontrados los bebés». Se acercó un paso. «Y me parece interesante que considere más adecuado separar a 3 hermanos que encontrar una solución que los mantenga unidos. Señor Méndez, entiendo su interés, pero estos casos se manejan siguiendo protocolos establecidos». «¿Protocolos?», repitió Eduardo con desdén. «¿Sabe qué? He decidido que voy a financiar completamente el cuidado de estos 3 bebés. Casa, alimentación, gastos médicos, educación, todo». María lo miró con sorpresa y desconfianza renovadas.
Ya le dije que no quiero su dinero. No es para usted, respondió Eduardo, mirándola directamente a los ojos. Es para ellos. Los tres merecen crecer juntos, con alguien que realmente los ame. La trabajadora social frunció el ceño. Señor Méndez, aunque su oferta es generosa, la ley requiere que analicemos la idoneidad del hogar receptor. Perfecto, interrumpió Eduardo. Entonces hagan su análisis. Mientras tanto, yo me aseguraré de que María, la señora Santos, tenga todo lo necesario para cuidar de estos niños adecuadamente. María se puso de pie, cargando aún a una de las bebés. ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Eduardo se quedó callado por unos segundos. Era una pregunta que él mismo no sabía cómo responder completamente. Parte de él lo hacía por responsabilidad empresarial, pero había algo más profundo que no podía explicar, porque, dijo finalmente, hace mucho tiempo perdí la oportunidad de luchar por alguien que amaba, y no quiero ver cómo usted pasa por lo mismo. Esas palabras crearon un silencio incómodo en la habitación. La doctora, la trabajadora social e incluso María lo miraron con una expresión diferente, como si hubieran visto por primera vez al hombre detrás de la fachada empresarial. Mire, señor Méndez, dijo María suavemente, agradezco su intención, pero no puede simplemente aparecer en nuestras vidas y decidir lo que es mejor para nosotros. Estos bebés no son un proyecto de caridad. Tiene razón, admitió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo. Perdón si sonó de esa manera. Es que cuando veo una injusticia, cuando veo que van a separar a tres hermanos solo porque el sistema dice que es más fácil, no puedo quedarme callado. La trabajadora social consultó sus papeles. Señores, entiendo la emotividad de la situación, pero tengo que informarles que independientemente de quién financie los gastos, la señora Santos tendrá que pasar por un proceso de evaluación completo. Inspección del hogar, evaluación psicológica, referencias laborales. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Me preguntó Eduardo. Entre 3 y 6 meses. Y mientras tanto, los bebés irán temporalmente a hogares de acogida, posiblemente separados. María sintió que el mundo se le venía abajo. Miró a los tres pequeños seres que en pocas horas habían despertado en ella sentimientos que creía perdidos para siempre. La idea de que fueran separados, de que crecieran sin conocerse, le resultaba insoportable. Hay otra opción, dijo Eduardo pensativamente. ¿Qué pasaría si durante el proceso de evaluación la señora Santos y los bebés vivieran en un lugar que cumpliera con todos los requisitos del sistema? ¿A qué se refiere?, me preguntó la trabajadora social. Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. 5 habitaciones, completamente equipada, con servicio médico privado disponible las 24 horas. ¿Eso sería suficiente para mantener a los bebés unidos mientras se hace la evaluación? María lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Está loco? ¿Me está pidiendo que vaya a vivir a su casa? A la casa de huéspedes, aclaró Eduardo. Completamente independiente. Usted tendría total privacidad y libertad. Solo sería una solución temporal para evitar que separen a los bebés. Señor Méndez, intervino la trabajadora social. Esa sería una solución muy poco convencional, pero legal, insistió Eduardo. He financiado varios programas de acogida temporal. Conozco las regulaciones. María mecía nerviosamente a la bebé en sus brazos, su mente trabajando a toda velocidad. La propuesta era absurda, pero la alternativa era permitir que separaran a los 3 hermanos. Miró a los otros 2 bebés dormidos en sus cunas y sintió esa conexión inexplicable que había nacido en el momento en que los encontró. ¿Por qué?, le preguntó directamente a Eduardo. ¿Por qué haría algo así por nosotros? ¿Qué gana usted con esto? Eduardo la miró durante largo rato antes de responder. Tal vez la oportunidad de hacer algo bien por una vez. Fue entonces cuando llegó Rodrigo, el guardia de seguridad, con noticias que cambiarían completamente el rumbo de la situación. En sus manos traía una carpeta con las grabaciones de las cámaras de seguridad y un sobre que alguien había dejado en la recepción del edificio esa misma mañana.
Rodrigo entró a la sala con expresión preocupada, mirando nerviosamente a Eduardo antes de hablar. Señor Méndez, revisé las grabaciones de las cámaras como me pidió y... Bueno, hay algo que debería ver. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué encontraste? Las cámaras captaron el momento en que alguien dejó la caja con los bebés. Fue alrededor de las 3 de la madrugada. Rodrigo hizo una pausa, mirando hacia María. Y también encontré esto en la recepción esta mañana. Extendió el sobre hacia Eduardo, pero María se acercó rápidamente. Si tiene que ver con los bebés, yo también tengo derecho a saberlo. Eduardo asintió y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano con letra femenina y temblorosa y una fotografía. Cuando vio la foto, su rostro se puso completamente pálido. ¿Qué pasa?, preguntó María, alarme por la reacción de Eduardo. Eduardo le mostró la fotografía. Era una joven de unos 25 años, delgada, con ojos grandes y tristes. Sostenía un uniforme de empleada de limpieza en sus manos. «Es Carmen Delgado», murmuró Eduardo con voz quebrada. «Trabajaba en mi empresa hasta hace 3 meses». María tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. «Señor Méndez, sé que usted no me recordará, pero yo trabajé limpiando las oficinas de su empresa durante 2 años. Mi nombre es Carmen Delgado. Cuando descubrió que estaba embarazada, me despidieron inmediatamente. Su gerente de recursos humanos dijo que una mujer embarazada sería un problema y que la empresa no podía arriesgarse a tener empleadas que faltarían por embarazo o maternidad. No tuve dinero para los controles médicos. No sabía que eran trillizos hasta el momento del parto. Nacieron prematuros en mi casa, sin asistencia médica. Estoy enferma, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo cómo alimentarlos. Si los dejo conmigo vamos a morir todos. Al menos así tienen una oportunidad. Por favor, encuentren una familia buena que los ame. Perdónenme». El silencio en la habitación era sepulcral. Eduardo tenía las manos temblando mientras sostenía la carta. María lo miraba con una mezcla de shock y comprensión que lo incomodaba profundamente. «Su empresa la despidió por estar embarazada», dijo María lentamente, como si estuviera procesando la información. «Estos bebés están aquí porque usted... porque su empresa...». «Yo no sabía», murmuró Eduardo, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. «Yo no superviso personalmente las decisiones de recursos humanos, pero es su empresa», interrumpió María con voz firme. «Es su responsabilidad saber qué tipo de decisiones se toman en su nombre». La doctora y la trabajadora social intercambiaron miradas incómodas. Rodrigo carraspeó antes de hablar. «Señor Méndez, hay algo más. En las grabaciones se ve claramente a la muchacha. Estaba muy débil, apenas podía caminar. Dejó a los bebés y se fue, pero... bueno, parecía muy enferma». Eduardo se sentó pesadamente en una silla. Por primera vez en años, su armadura de hombre de negocios exitoso se estaba resquebrajando. La verdad era aplastante. Su política empresarial había contribuido directamente a esta tragedia. «Tenemos que encontrarla», dijo de repente. «Carmen Delgado. Tenemos que encontrarla y ayudarla». María lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Ya hizo suficiente daño. Porque es la madre de estos bebés», respondió Eduardo. «Y porque si realmente está enferma necesita ayuda médica. ¿Ahora sí le importa?», preguntó María con cierta dureza. «¿Dónde estaba esa preocupación cuando la despidieron por estar embarazada?». Eduardo levantó la vista hacia ella. Por primera vez, María vio algo diferente en sus ojos. No era la frialdad calculadora de antes, sino algo que se parecía al remordimiento genuino. «Tiene razón», admitió Eduardo. «No puedo justificar lo que pasó. No puedo justificar que mi empresa haya contribuido a esta situación. Pero ahora que lo sé, no puedo simplemente ignorarlo». La trabajadora social, que había permanecido callada durante toda la revelación, carraspeó para llamar la atención. «Señores, entiendo que esta información cambia la perspectiva del caso, pero todavía tenemos 3 bebés que necesitan cuidados inmediatos y una madre ausente.
Las emociones no pueden nublar nuestro juicio profesional. Profesional, repitió María con ironía. ¿Le parece profesional despedir a una mujer embarazada? ¿Le parece profesional que el sistema separe a 3 hermanos porque es más conveniente administrativamente? Eduardo se puso de pie lentamente. Señora Ramírez, quiero hacer una propuesta formal. Voy a hacerme responsable completamente de estos 3 bebés y de su madre, Carmen Delgado. Voy a contratar los mejores médicos, las mejores niñeras, todo lo que sea necesario. No, dijo María firmemente. Estos bebés no son su proyecto de caridad para limpiar su conciencia. María, dijo Eduardo, usando su nombre por primera vez, no se trata de limpiar mi conciencia, se trata de hacer lo correcto. Lo correcto, repitió María, habría sido no despedir a una mujer embarazada en primer lugar. Eduardo asintió. Tiene razón, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el presente. En ese momento, uno de los bebés despertó y comenzó a llorar. Instintivamente, tanto María como Eduardo se acercaron a la cuna. Sus manos se rozaron cuando ambos intentaron alzar al niño, y por un instante hubo una conexión extraña entre ellos. María tomó al bebé y lo calmó rápidamente. Eduardo la observó con una expresión que no había tenido en años, admiración genuina. ¿Sabe qué?, dijo María después de un largo silencio. Acepto su propuesta de la casa de huéspedes, pero con condiciones. Eduardo levantó las cejas. ¿Cuáles? Primera, encuentra a Carmen y te aseguras de que reciba la mejor atención médica posible. Segunda, cambias las políticas de tu empresa para que ninguna mujer vuelva a ser despedida por embarazo. Tercera, esto no es caridad, es justicia. Y cuarta, María hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Eduardo. Cuarta, si vamos a hacer esto, vas a conocer realmente cómo vive la otra mitad del mundo. No más chofer, no más trajes de $2,000 cuando estés con nosotros. Si quieres ser parte de la vida de estos bebés, vas a entender de dónde venimos. Eduardo la miró durante largo rato. Ningún empleado, ningún socio comercial, ninguna persona en su vida le había puesto condiciones de esa manera. Y extrañamente, en lugar de molestarse, sintió algo parecido al respeto. Acepto, dijo finalmente, todas sus condiciones. La trabajadora social los miraba a ambos como si hubieran perdido la razón. ¿Están seguros de que esto es lo que quieren hacer? Es una situación muy poco convencional. La vida rara vez es convencional, respondió Eduardo. Y tal vez eso no sea malo. Fue entonces cuando recibieron la llamada que cambiaría todo una vez más. Carmen Delgado había sido encontrada inconsciente en un hospital público del otro lado de la ciudad, y su condición era crítica. La llamada vino del Hospital General San Miguel, del otro lado de la ciudad. Carmen Delgado había llegado inconsciente, deshidratada y con signos de una infección severa postparto. Los médicos necesitaban autorización familiar para procedimientos urgentes, y la única identificación que tenía era una tarjeta de empleada vencida de la empresa Méndez Corporation. Eduardo no dudó ni un segundo. «Vamos», le dijo a María, «ahora mismo». Durante el viaje al hospital, María sostuvo a uno de los bebés mientras observaba a Eduardo. Había algo diferente en él, una determinación que no parecía venir de sus instintos empresariales, sino de algo más profundo y humano. Cuando llegaron al Hospital San Miguel, la diferencia con la clínica privada donde habían estado antes era abismal. Pasillos abarrotados, equipos médicos antiguos, un ambiente de caos controlado que hablaba de recursos limitados y demanda infinita. Eduardo nunca había estado en un hospital público y la realidad lo golpeó como una bofetada. La doctora García, una mujer cansada de unos 50 años, los recibió con expresión grave. ¿Son familiares de Carmen Delgado? Somos. Es complicado, respondió Eduardo. Estos son sus hijos.
Los encontramos abandonados esta madrugada. La doctora los miró con sorpresa, luego entendimiento. Ah, los trillizos. Carmen ha estado hablando de ellos en sus momentos de consciencia. Su estado es crítico, señores. Infección generalizada, anemia severa, desnutrición extrema. Parece que no ha comido adecuadamente durante semanas. María sintió que se le partía el corazón. ¿Podemos verla? Sí, pero prepárense. Está muy débil. Carmen Delgado parecía un fantasma de la mujer de la fotografía. Su piel era casi translúcida, sus ojos hundidos, su cuerpo frágil perdido entre las sábanas del hospital. Cuando vio entrar a Eduardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Méndez, murmuró con voz apenas audible. ¿Encontraron a mis bebés? ¿Están bien? Eduardo se acercó a la cama y por primera vez en años no sabía qué decir. María se adelantó, acercándose con el bebé en brazos. ¿Están bien, Carmen? Los tres están sanos y salvos. Carmen extendió una mano temblorosa hacia el bebé. ¿Puedo tocarlo? María no dudó en acercarse más, permitiendo que Carmen acariciara suavemente la mejilla de su hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de la joven madre. Perdónenme, sollozó. No tenía otra opción. No quería abandonarlos, pero no podía cuidarlos. Estaba muriendo y ellos también iban a morir conmigo. Eduardo se sentó en la silla junto a la cama. Carmen, vine a pedirte perdón. Lo que pasó en mi empresa, el despido cuando estabas embarazada, fue injusto e inhumano. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Usted sabía? No en ese momento, admitió Eduardo. Pero esa no es excusa. Era mi responsabilidad saber qué tipo de decisiones se tomaban en mi empresa. Y voy a asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Los bebés, murmuró Carmen débilmente. ¿Qué va a pasar con ellos? María tomó la mano libre de Carmen. Si tú quieres, si los médicos dicen que te vas a recuperar, podemos cuidarlos juntas. Los cuatro podemos ser una familia. ¿Una familia?, repitió Carmen como si la palabra fuera extranjera. Sí, intervino Eduardo. Una familia poco convencional, tal vez, pero una familia al fin y al cabo. Durante los siguientes días, algo extraordinario comenzó a suceder. Eduardo había trasladado a los mejores médicos privados al Hospital San Miguel para atender a Carmen. Había garantizado que María tuviera todo el apoyo necesario para cuidar a los trillizos y había comenzado personalmente a supervisar los cambios en las políticas laborales de su empresa. Pero más importante aún, había comenzado a descubrir una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Pasaba horas en el hospital, no desde su oficina haciendo llamadas de negocios, sino realmente presente, aprendiendo a cargar a los bebés, ayudando a María con las tareas diarias, conversando con Carmen sobre sus sueños y esperanzas. Una tarde, mientras María alimentaba a uno de los bebés y Carmen finalmente había podido sentarse en la cama por primera vez, Eduardo recibió una llamada que había estado esperando con nerviosismo. Papá. María escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea. Hacía más de un año que no hablaban. Mateo, respondió Eduardo con voz emocionada. Gracias por devolverme la llamada. Vi las noticias sobre lo que estás haciendo, sobre los bebés y la nueva política de la empresa. Mamá dice que has cambiado. Eduardo miró hacia María, que le sonreía alentadoramente. He aprendido algunas cosas importantes sobre lo que realmente importa en la vida. Podríamos vernos. Tal vez conocer a esa nueva familia de la que todo el mundo habla. Eduardo sintió que el corazón se le hinchaba de felicidad. Me encantaría, hijo. 6 meses después, la casa de huéspedes de Eduardo se había convertido en algo que nunca había experimentado antes. Un hogar lleno de vida, risas y amor. Carmen se había recuperado completamente y había comenzado a estudiar enfermería con una beca que Eduardo había establecido. María había pasado todas las evaluaciones del sistema social y oficialmente tenía la custodia compartida de los trillizos con Carmen. Eduardo había cumplido todas las condiciones que María le había impuesto.
Ya no usaba trajes de $2000 cuando estaba con ellos. Había aprendido a cambiar pañales, a preparar biberones e incluso a cantar canciones de cuna. Su empresa ahora tenía la política de maternidad más progresiva del país y él, personalmente, se aseguraba de que ninguna empleada fuera discriminada por su embarazo. Pero el cambio más profundo estaba en su corazón. Por primera vez en años, Eduardo Méndez sabía lo que significaba ser realmente rico, no por el dinero en el banco, sino por las personas que amaba y que lo amaban de vuelta. Una noche, mientras todos estaban reunidos en la sala viendo a los trillizos jugar en su manta, María se acercó a Eduardo. ¿Sabes qué?, y le dijo suavemente. Al principio pensé que era solo otro rico arrogante que quería limpiar su conciencia con caridad. ¿Y ahora?, y preguntó Eduardo temiendo la respuesta. María sonrió. Ahora creo que eras simplemente un hombre que había olvidado cómo amar, pero que nunca perdió la capacidad de aprender. Eduardo la miró y en sus ojos vio algo que no había visto en años. Respeto, cariño y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo más profundo. Los trillizos crecieron en un ambiente lleno de amor, con dos madres que los adoraban, un abuelo adoptivo que había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dólares, y una familia extendida que incluía a Mateo, el hijo de Eduardo, quien se había convertido en el hermano mayor más protector del mundo. Y así, lo que comenzó como una madrugada lluviosa y una tragedia, se convirtió en la prueba de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, entre las personas más diferentes, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles, porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas en el banco, qué tan grande sea tu casa o qué tan importante sea tu trabajo. Lo que realmente importa es si tienes personas que te amen por quien eres, no por lo que tienes. Y María, Carmen, los trillizos y hasta el pequeño Mateo le habían enseñado a Eduardo que el amor verdadero no se compra, no se negocia, simplemente se da y se recibe con el corazón abierto. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, compártela con alguien que necesite recordar que siempre es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para aprender a amar y que las familias más hermosas no siempre son las que nacen de la sangre, sino las que se forjan en el amor incondicional. ¿Crees que Eduardo realmente cambió? ¿O piensas que el dinero y el poder siempre terminan corrompiendo a las personas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que en este mundo todavía existe la bondad y la esperanza.